Formé parte de la tercera cohorte del programa ISEC año 2017-2018 y además en la etapa de profundización 2018 y 2019. Lo que voy a presentar hoy día está relacionado con las comunidades de aprendizaje para el trabajo del portafolio docente. Primero voy a contextualizar dónde trabajo. El Complejo Educacional Maule, Escuela Básica Maule, está ubicada a 13 kilómetros al sur de Talca. Cuenta con una matrícula actual de 544 estudiantes, desde prebásica hasta cuarto medio. Contamos con un personal docente de 42 y tiene un IBE de 97%. ¿Cómo surge esta idea? Aparte de la observación directa y de todos los lineamientos que trabajamos en ISEC, veíamos que siempre existía un bajo desempeño en la evaluación docente. No digamos en básico, incluso en insuficiente. También se observaba el celularismo docente. ¿A qué se refiere esto? Que si, por ejemplo, yo tengo dos docentes de quinto A y quinto B, y la de quinto A hizo una guía que le demoró dos horas, yo no se la tengo por qué pasar a la otra docente. Ese es el celularismo, actuar como células independientes, como organismos unicelulares. Y no tengo por qué pasar mi material. Eso sucedía bastante. El aislamiento del maestro. El maestro de lenguaje trabajaba lenguaje, el de historia, y no había relación entre ellos. Además, estaba este concepto que bastante fuerte, es que existía poca humildad, en el sentido de que si yo, no sé, tengo falencia en matemática, no era capaz de admitirlo y de preguntarle al otro profesor que sabía más, es decir, profesor, ¿me puede ayudar? No existía esa relación. Y también, para trabajar el portafolio docente teníamos muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces, la dirección estableció tiempo, nos dio tiempo dentro de los consejos de profesores y tiempo extra. De repente había consejos de carácter informativo, se quedaban la mayoría de los docentes, pero aquellos que tenían que ser evaluados podían ir a trabajar afuera. ¿Ya? Temáticas que se trataron fueron, 1, comunidades de aprendizaje y sus beneficios, la autoevaluación, el portafolio, las 3 etapas, lo más importante, planificación, clase grabada y trabajo colaborativo, entrevista por evaluador o evaluadora par, y el informe de referencia de tercero. Eso se trabajó en los consejos de profesores. Veamos, las comunidades de aprendizaje y sus beneficios. Nichel y Sackney en el año 2000 la definen como un grupo de personas compartiendo e interrogándose críticamente sobre su práctica, de modo continuo, reflexivo, colaborativo, inclusivo y orientado hacia el aprendizaje de los estudiantes. Antes de comenzar con las comunidades de aprendizaje, observamos el trabajo aislado, así como en la parte izquierda que ustedes van a ver en la pantalla. Y posterior a eso, logramos complementarnos de forma colaborativa. ¿Cómo lo trabajamos? A través de videos motivacionales. También dimos beneficios del trabajo colaborativo. A los docentes se les entregaban letras sueltas y ellos tenían que armar qué nos va a generar el trabajo colaborativo. Y hacíamos dinámicas, por ejemplo, las tirañas en el río, en donde los docentes deberían generar estrategias de forma colaborativa para poder cumplir con ese desafío. Si se fijan, los docentes en los pies tienen unos trozos de cartón. Esos son tablas que están flotando y que tenían que cruzar de un lado a otro porque ese era un río de pirañas y tenían que generar estrategias para cruzarlo, pero de forma colaborativa, porque siempre tenían que mantener los pies en esas tablas. Les voy a mostrar a continuación un video relacionado con de los motivacionales.
Smarter to travel in groups. Si se fijan, el trabajo colaborativo no solamente se va a dar en los seres humanos, sino también en los animales. Por lo tanto, también es indispensable que nosotros trabajemos de esa manera. Luego trabajamos la autoevaluación, que corresponde al 10% del portafolio docente. Los y las docentes entregan su valoración acerca de sus prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula. Es una herramienta de reflexión profesional. En esto, los y las docentes entregan ciertas pildoritas, ciertos tips para la contestación de esta. Ellos señalan que para contestar la autoevaluación, siempre tiene que haber una lectura reflexiva del marco para la buena enseñanza. ¿A qué se refiere? No es solo leer por encima, sino también ir viendo cada uno de los dominios y relacionándola con nuestras propias prácticas para poder ejemplificarlas de buena forma. Acá tenemos una imagen de que también ellos señalan que hay que ejemplificar las respuestas que se dan en la autoevaluación a través de las propias prácticas. La parte fuerte, que corresponde al 60% del portafolio docente, tiene que ver con la planificación, la clase grabada y el trabajo colaborativo. Permite que cada docente reúna y presente evidencias que dé cuenta de su mejor práctica pedagógica para que sea evaluada, tanto al decidir las prácticas a presentar como al responder las preguntas que este instrumento le plantea. Los y las docentes pueden mirar su quehacer pedagógico y reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de mejora. En esto involucra todos los dominios del marco para la buena enseñanza, pero aquí se hace énfasis en las responsabilidades profesionales, en el sentido de que yo tengo que reflexionar cuáles son las cosas que estoy haciendo bien dentro del aula y las que estoy haciendo equivocadas, o qué aprendizajes estoy logrando, o los errores que los niños cometen para así mejorar las prácticas y de alguna manera modificarlas en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Aquí los docentes también van a dar cuáles son las ideas principales para trabajar la planificación. Y hay un documento que es súper interesante que después lo podemos compartir, en donde todos los docentes de nivel de educación parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, enseñanza media y las educadoras diferenciales, nos señalan actividades que se pueden generar al inicio, al desarrollo y al cierre de una clase, ¿ya? Pero todos coinciden en que siempre tenemos que considerar los conocimientos previos de los estudiantes, el contexto en el cual se desarrollan, dar actividades o plantear actividades que de alguna manera aludan a donde ellos viven y actúan. Yo les planteo un caso de que escuché en una clase Zoom de matemáticas, donde la profesora le dice a un estudiante, lea el siguiente ejercicio, Matías, ese ejercicio es tuyo, justo el nombre del niñito que aparecía, Matías tiene tanta, aparecía el de él. Y el niño empieza a leer y dice, Matías tiene 5 corridas de lechuga. Y el niño le dice, no puedo seguir haciendo este ejercicio, le dijo a la profesora. ¿Y por qué? Le pregunta. Porque yo en mi casa no planto lechuga, planto cebolla. Entonces la profesora salió muy bien del paso y le dice, bueno, a lo mejor es otro estudiante, pero tú también puedes hacer el ejercicio con las cebollas que plantan tus papás, que siembran tus papás. Entonces, ahí se nota la habilidad que tiene la profesora de transformar algo que podría haber sido una dificultad
en algo positivo, y el estudiante siguió haciendo el ejercicio y lo desarrolló de buena forma. Yo también tengo que ver los intereses de los estudiantes, la motivación, también como docente de qué material dispongo, los estilos y los ritmos de aprendizaje. Casi la mayoría de los profesores, el 100%, habla de un plan D, pero esto lo hablaron específicamente para la clase grabada, en el sentido de que yo tengo una clase estructurada, nosotros estamos acostumbrados a clases de hora 30, y nos piden la evaluación docente 40 a 45 minutos aproximadamente. Entonces, a nosotros nos cuesta restringirnos en ese tiempo. Puede ser que seamos muy acelerados trabajando y por eso tenemos que tener un plan D. O todo lo contrario, muy lento. Entonces también viene una estrategia después de la clase grabada, cómo se puede superar eso. También debe existir un material especial para esos niños que tienen dificultad visual. Articular, cuando yo estoy trabajando en la planificación y después también en la práctica, articular el contenido con otra asignatura. Porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando la electricidad, los métodos de electrización con William Gilbert en el año 1500, que tiene que ver con ciencia, específicamente, te lo puedo decir, pero lo relaciono con historia. En el año 1500 estaban los pueblos en libertad absoluta y solamente había un pequeño dominio de la civilización inca. Entonces yo puedo establecer relaciones con otras asignaturas. Y siempre tiene que evidenciarse el trabajo colaborativo entre pares, entre los estudiantes. La clase grabada se trabajó de la siguiente manera. Habló con los docentes. Estos docentes fueron elegidos al azar. Yo entré al azar y le dije al profesor, ¿puedo grabar un momento de su clase? Ningún problema. Aquí tenemos docentes de el inicio, tenemos docentes de matemática, el desarrollo, la profesora estaba desarrollando una clase de lenguaje y el cierre una clase de religión. Y todos coinciden que en una clase grabada yo tengo que siempre tener actividades didácticas diversas, que atiendan a los distintos estilos de aprendizaje de mis estudiantes, el visual, el auditivo y el kinésico. También cuando en la clase grabada tengo que evitar a través del vocabulario el sesgo de género, y no solo a través del vocabulario, también a través de gestos. Yo no puedo decir, ya niños, en una clase de matemática, los niños obviamente van a sacar el resultado más rápido que las niñas, porque son mejores para las matemáticas. O sea, el vocabulario ya está diciendo de forma explícita que está generando un sesgo, y eso ahora está siendo bastante como penalizado en cuanto a la clase grabada. Y una estrategia súper buena que se utilizó es que los docentes colocaban en la parte de atrás de la sala un reloj, y el reloj era dividido en tiempos, lo marcaban con plumón para ir regulando los momentos de la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre, porque como nosotros estamos acostumbrados a otra temporalidad en hora 30, esto se tenía que reducir a 40 minutos y ellos se veían complicados, entonces generaron esa estrategia. Siempre la clase grabada tienen que trabajar de forma grupal. El ideal nunca es mirar la cabeza de un compañero, la nuca del compañero. Que se vea la interacción que existe entre ellos, no solo entre estudiantes, sino también cómo el profesor interactúa con el resto. El docente siempre tiene que ir monitoreando, moviéndose en la sala de clase y generar refuerzos positivos. Además, que si el niño llega a contestar de forma errónea, nunca ser punitivo ni retarlo porque contestó mal, sino tomar ese error como una nueva instancia de aprendizaje. Estos tips también fueron obtenidos de los profesores de ISEC, incluso un docente de la Universidad de Valparaíso. Él evaluaba portafolio y las clases grabadas. Entonces, eso nos decía que era fundamental, sobre todo lo que es la interacción, evitar el sesgo y siempre el monitoreo y refuerzo positivo. El trabajo colaborativo es un nuevo ítem que no es debe haber sido como 2017, 2018 que se integró, y los docentes señalan lo siguiente, que hay que ejemplificar una actividad de trabajo colaborativo, y se puede ejemplificar fácilmente con las comunidades de aprendizaje, pero algo que no se debe olvidar cuando yo redacto esa sección es escribir las interacciones que se dan entre docentes, y entre docente y estudiante, hacer explícitos los diálogos.
Por ejemplo, si habla el profesor, yo hablo con una profesora de matemática y le digo, profesora, ¿sabe qué? Voy a ejemplificar esta información mediante un gráfico circular, porque creo que para los niños es más fácil. Y a lo mejor la docente me dice, no, no es más fácil un gráfico de barra y una argumenta. Ese diálogo compartido de aprendizaje tiene que estar incluido en el trabajo colaborativo y también evidencias visuales. Viene la parte de la entrevista por el evaluador o evaluadora TAR, que corresponde al 20%. Es una instancia de diálogo profesional entre dos docentes. Busca facilitar la reflexión con un par sobre aspectos de su práctica pedagógica y el contexto de su trabajo. Los profesores señalan lo siguiente, fundamental, ahora nos dan las preguntas, antiguamente no era así, yo me evalué también sin preguntas. Dan las preguntas y contestarlas tomando como de base el marco para la buena enseñanza y obviamente para la educación parvularia también son marco para la buena enseñanza, que son la Biblia para trabajar ese ítem. La idea no es copiar de forma textual, sino de alguna manera relacionar lo que dice el marco buena enseñanza con las propias prácticas y dar ejemplos a través de la metodología de trabajo, pero siempre contextualizada. Si yo trabajo en un PAI, yo sé cómo son mis estudiantes, sé las características sociales, sé cómo interactúan entre ellos y contextualizo. No dar ejemplos que para los niños no son significativos. Cuando yo contextualizo lo que enseño, genero aprendizajes significativos, pertinentes, de calidad y funcionales en mis estudiantes. El informe de referencia de terceros corresponde al 10%. Son directores, aquí evalúa el director o directora y el la jefa o jefe de UTT, y entregan a través de este instrumento su visión sobre distintos aspectos del quehacer de sus docentes en evaluación. En esa instancia, el equipo directivo explicita lo que considerará en este informe, cuando ellos evalúan. Las observaciones y acompañamiento en el aula, el ambiente de aprendizaje, estrategias pedagógicas, cómo abordan sus errores y dificultades, entre otras. Ese año se crea de forma mancomunada un instrumento de observación al aula, pero tomando en cuenta los tres dominios del marco para la buena enseñanza. La preparación de la enseñanza, cuando la jefa de UTT o el director va a observar la clase, la va a ver claramente en la planificación, que tiene que estar escrita o en un cuaderno, pero que de alguna manera se evidencia de forma clara que uno no se va a improvisar. Aquí está todo estructurado de manera tal que el alumno logre los aprendizajes o el objetivo de aprendizaje planificado para esa actividad. También en esa pauta está la creación del ambiente propicio para el aprendizaje, se trabaja el clima, las interacciones que tienen con los estudiantes. La pauta se incorpora también la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, por lo tanto, tengo que atender a la diversidad existente en el aula. Si bien sabemos que existen niños con necesidades educativas especiales, pero siempre nos focalizamos en aquellos que tienen dificultades. Pero también nosotros como docentes debemos ampliar el espectro ese, y por lo tanto incluir a aquellos estudiantes que sobresalen del grupo, que también tienen necesidades, pero de otro tipo. En ese informe, tanto la directora como la jefa de UTT en ese momento, también consideraron los registros que nosotros como docentes realizamos en el libro de clase, en las notas, las planificaciones, evaluaciones, reuniones o citas de apoderados. Participación en distintas instancias del colegio, reuniones del profesorado, de apoderados, capacitaciones o talleres u otras. Yo creo que fue una instancia bastante enriquecedora cuando los jefes directos nos señalan qué es lo que esperan de nosotros. Así nosotros tenemos claritos los lineamientos por dónde tenemos que ir y qué nos van a evaluar. Esta estrategia se aplicó el año 2018 y lo que observan son los resultados de la evaluación docente comparados a años 2017, 2018, 2019. En el año 2017 se evaluaron 10 docentes, del cual hubo uno básico, 8 competentes y 1 destacado.
En el año 2018, y que después tuvimos los resultados, se da el 2019, donde se aplicó la estrategia, hubieron un básico, 4 competentes y 5 destacados. Y fueron evaluados 10 docentes. Y en el año 2019 se integran más docentes, sobre todo de enseñanza media, y se obtienen 3 básicos y 11 competentes. Si bien podemos decir que la estrategia funcionó por la cantidad de destacados, también es meritorio reconocer el esfuerzo de los docentes que se evaluaron en ese año, que también fueron de gran ayuda para todos. Para trabajar en comunidades de aprendizaje, yo debo tener claro los siguientes elementos. Siempre debo escuchar y analizar seriamente las ideas del grupo. Señala directrices a los miembros del grupo. Cada uno sabe qué rol tiene que cumplir, cuáles son las metas y en qué fechas se establecen directrices generales para cumplir una meta final. Comparte con el grupo la toma de decisiones. Siempre que trabajemos en comunidades, las decisiones deben ser mancomunadas. Todos tenemos que ser partícipes de ellas y consensuarlas, porque a través de imponer las cosas, eso no nos va a llevar nunca a nada. Respetar las capacidades de los demás. No todos trabajamos de la misma manera, igual que lo que sucede en el aula. Tenemos una diversidad de estudiantes y por lo tanto también tenemos una diversidad de profesores con muchas fortalezas, y esas son las que hay que aprovechar. Iniciativa, innovación, visión de futuro y creatividad. Ten vocación de servicio, orden y disciplina, y delega responsabilidades. Tenemos que entender que es importante delegar responsabilidades porque todo no lo puede hacer uno y tiene que confiar en el otro. Para eso son las comunidades de aprendizaje. Gerardo Sánchez, en el año 2013, un profesor muy conocido, yo creo que también fue profesor de alguno de nosotros, señala lo siguiente en relación al portafolio docente. El portafolio no es una construcción para impresionar a otros o para generar engaños por apariencia, sino para dar cuenta de los niveles de coherencia que el docente evidencia en la toma de decisiones pedagógicas que adopta y los fundamentos que la sostienen. Quiero agradecer a la señora Sandra Fuentes, que siempre ha sido un gran apoyo en nuestro establecimiento, al equipo directivo del CEN, al programa ISEC Talca de la tercera cohorte y el de profundización, y a los docentes también, y especialmente creo que quiero hacer mención aparte a los docentes del Complejo Educacional Maule, que a través de su colaboración pudimos generar este instrumento, estas actividades y tener resultados de calidad. Ahí está mi contacto en el caso de que necesiten este material o otro material anexo del que creamos con los profesores, sobre todo cómo se trabaja la planificación en los distintos niveles. Envían un correo y esa información se les entregará con mucho cariño. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana. Clarísimo. Muy claro. Yo una consulta tuya, Sandra. está en silencio. ¿El año 2019 no hubo profesores destacados en el complejo? No, no hubieron destacados. ¿Y a qué se deberá esa situación? Me llama la atención. Porque en los años anteriores había una concentración alta, sobre todo en el año 2018, una alta concentración de profesores destacados. Yo creo que se dio ese año porque los profesores que fueron evaluados eran profesores nobles, eran profesores, hubieron muchos de enseñanza media, que estaban recién llegando al complejo educacional. Entonces a lo mejor ellos venían con todo nuevito de la universidad, pero sin embargo cuando llega el momento de pasar todo al papel, eso es complejo. Y a lo mejor ahí podría haber marcado la diferencia. Claro porque que sí. eso nos dábamos cuenta de que llegaron los docentes ese año
inmediatamente a evaluación. Claro. Ah, No es claro. tuvieron la posibilidad de poder conversar o de retroalimentar qué es lo que era la evaluación docente, y solamente lo que hacían era preguntar cómo puedo hacer esto, cómo me puede ayudar en tal cosa, pero no hubo una instancia como para socializar ese proceso, que para un profesor que está recién iniciándose en esto es complejo, y para el profesor que también lleva años, también es complejo evaluarse, porque cambian los conceptos, y uno ve como una tarea titánica, y ahí es lo que yo también hacía énfasis en lo que es la humildad. Mucho de la generación que está saliendo actualmente, les falta ser más humildes. Creen que vienen con los conocimientos tan nuevos que saben todo. Sin embargo, no se apoyan de profesores que a lo mejor son referentes, o profesores que ya estaban en el sistema y que saben muchísimo. La edad no implica que no tenga, implica experiencia, conocimiento directo en el aula. Entonces, a lo mejor ahí falta un poco que los profesores nobles se den cuenta del valor que tienen esos docentes que llevan años haciendo clases, y en vez de criticarlo, hay que decir, profesor, usted me podía enseñar esto, y también tomarse de otras personas, porque no solamente los docentes tienen tanta información de lo que nos podía servir. La psicóloga, los asistentes social, el asistente social, todo el equipo que trabaja en relación a los estudiantes tiene siempre algo que aportar. Cuando nosotros trabajábamos en las comunidades también estaba integrado fonoaudiólogo, psicóloga, la asistente, en ese momento no, pero si se genera otra instancia, sí, porque ellas también están en contacto directo con los estudiantes y también son un gran aporte para nosotros como docentes. Gracias, Viviana. Yo creo que establecer este puente de comunicación entre los docentes, ¿cierto?, que están ingresando al sistema educacional, ¿cierto?, como tú bien dices, y los profesores que tienen mucha experiencia de trabajo directo en aula. Creo que esa fórmula de experiencia y de juventud, creo que hay que saber aprovecharla. Es un punto que yo siempre he conversado con los colegas, sobre todo cuando estábamos a nivel presencial en los equipos, porque inclusive se establece de pronto una suerte de rivalidad entre ambos, y es como muy notorio en algunos establecimientos, y cuando es como muy infantil aquello. Creo que hay que tener altura de miras, como tú bien dices, y optimizar esas capacidades, que son muchas. Así que ese es un gran desafío, que para ello también tenemos un buen equipo, un excelente equipo en el complejo. Yo veía a Adriana, jefe técnico, ¿cierto?, el director, Carlos, y como también tú mencionas, los equipos PIE, los equipos psicosociales, creo que hacen muy buen trabajo. Por lo tanto, hay que coordinar también esa parte que a veces queda como un poquitito velada, ¿no? Queda un poco velada, pero es un desafío más. Gracias, Viviana. Te felicito realmente, te felicito. Gracias. No sé si alguien tiene preguntas. ¿Alguna consulta en específico? Preguntaban si había una forma de ver la clase grabada. La clase las que estaban puestas ahí, la imagen. No sé bien a qué se refiere. Luis consulta eso. Acá se puede ver las clases que graba uno en el... ¿Quién era? ¿Qué Luis? No, debe ser Luis Sé que Luis Alfaro. dice Luis solamente. Hola. Don Luis. Hola. Sí, comente, díganos. Luis Alfaro. Sí, Luis. Sí, Luis Hola. Alfaro. Hola, buenas. ¿A qué se refería con su pregunta? Lo que pasa es que cuando uno se graba, le graban a uno. ¿Sí? Cuando a uno le graban... Hola, buenas, sí. Buenas. Sí, lo escuchamos. Lo explico ahora. Lo que pasa es que cuando uno le graba en la clase, va a la persona, digamos, a grabar la clase, a lo más a uno le muestran como una especie de resumen, muy resumen, para decir si uno está de acuerdo o no con esa clase. Luego a uno le entregan el resultado de esa clase grabada, digamos, la evaluación, pero
a uno deberían entregarle una copia de ese video. A mí nunca me entregaron. ¿Se entrega o existe la forma de rastrear ese video que se hizo de la clase que uno realizó? Porque, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con un par de cosas, digamos, con esa clase que se me grabó. Entonces, pero no tengo cómo verificar si yo realmente, por ejemplo, cometí los errores o tuve esas faltas que ahí se señalan. Pues entonces, no, para mí eso es como si, o sea, como si nunca me hubieran evaluado. Si no logro ver o darme cuenta de lo que se está diciendo ahí. Sobre todo si es malo, ¿no? Sí, al menos yo no tengo conocimiento ¿Entiende, no? en relación a eso, porque también me ha sucedido lo mismo, ¿Aló? que igual tengo cosas que decir en cuanto cuando me entregan los resultados, pero no existe la forma de que existe una retroalimentación de forma escrita, pero que No, me dejen ver entrega el video. no. No hay entrega del material audiovisual, por lo que entiendo yo. No sé si alguien Sandra o María Elena no manejan, no se Francisco, entrega el material, el profesor no se entrega el Francisco material. ¿Quién quería decir algo? Pero ahí A ver. existe la posibilidad, por ejemplo, de que hayan dos cámaras, por ejemplo, porque si uno quiere Una cámara reclamar, digamos, uno, por personal. ejemplo, quiere decir, oye, no, yo creo que yo lo hice re bien, lo hice así, lo hice así. Claro, si uno hace como diríamos, un descargo en el fondo por la evaluación. Claro, una apelación, ¿cierto? Hay un periodo de apelación Sí. cuando uno está en desacuerdo, digamos, frente a la categorización de lo que uno obtiene, ¿cierto? Pero, bueno, en la página liberan ciertas grabaciones, pero me imagino que con la autorización de los profesores. Y también lo otro que es una muy buena práctica que hacen algunos establecimientos de desarrollar procesos de retroalimentación pedagógica, ¿cierto?, entre colegas, precisamente haciendo grabaciones, filmando, como decía Viviana, tal vez el inicio, el desarrollo y el cierre, para retroalimentarse, digamos, en forma recíproca. Hasta donde yo sé, habría que preguntar directamente en este caso yo podría preguntar y a través de un correo, ¿cierto? Podría enviar alguna respuesta. Pero hasta donde yo sé también, el tema de la evaluación docente está en veremos, ¿cierto? Para este año. Porque muchas voces han sido levantadas para que no se realice la evaluación docente este año 2020. Sí, Luis, o sea, Luz comentaba ahí en el chat que se podían hacer la apelación al CPIP. Sí, al CPIP. A la evaluación ahí al CPIP, pero no sé qué parece, algunos comentaban que parece que no habían tenido apelaciones. Claro, ¿Puedo argumentar? Colega, buenas tardes. claro. ¿Quién? Sí, lo que pasa, sí. Bueno, yo me llamo Macarena. Macarena, soy de la escuela de Nupay, de la comuna de Maule también, salvo a los colegas que estoy viendo en pantalla de nuestra querida comuna. Bueno, yo fui sometida al proceso de evaluación docente el año pasado y la verdad que es súper penoso cuando llegan los resultados, por lo menos para mí. Yo este año, bueno, yo soy educadora de párvulos, hice mi apelación con harta preocupación y con harta esperanza igual de que se revisara mi clase grabada, ¿ya? Y hasta el día de hoy estoy esperando aquí mismo frente al computador que llegue alguna respuesta del CPIP. Lamentablemente no nos dan respuesta cuando apelamos. Y yo estoy de acuerdo con los colegas que deberían hacernos llegar una copia y especificarnos en qué nos equivocamos, pero el CPIP está muy cerrado en relación a eso, en relación a darnos respuesta. Este año, en el caso de las educadoras de párvulo, nos pasó que nos mandaron una retroalimentación de la clase grabada de lenguaje, no, de matemática, y nosotros no habíamos grabado el lenguaje. Y ante eso yo apelé y no nos tomaron en cuenta para nada. Y yo les digo, a mí me perjudicó un montón porque yo no pude subir de nivel teniendo los años, teniendo todo, no pude subir de tramo por eso. Entonces, lamentablemente la evaluación para nosotros es un tema estresante, es un tema que, como decía Viviana, lo podemos compartir y trabajar colaborativamente,
pero si el CPIP trabaja colaborativamente con un computador que manda todos los resultados parecidos o muy iguales, nosotros no podemos pelear con eso. No sé cómo hacerlo, no sé si alguien tiene o ha tenido la misma experiencia que yo, que ha apelado y no lo pescaron, pero ni por si acaso. Para mí ha sido súper frustrante. Incluso yo fui un día y hablé hasta con el jefe de DAEM y le explicaba mi situación, y me decía, no, Macarena, si van a darle respuesta. Y todavía no hay respuesta. Es complejo, yo creo que no, parece que hay otros profesores también que les ha pasado lo mismo, pero como dice a lo mejor Sandra, no sé, yo no manejo información de qué sucede y por qué no dan respuesta. No sé si Sandra... A ver, les comento que en el Departamento Provincial de Talca hay una persona que está, digamos, dedicada fundamentalmente al tema de evaluación docente y política docente. A lo mejor a través de ella plantear la situación, porque ella representa, digamos, en este caso al CPIP en relación a este tema, que es Gabriela Farías. Pero estoy escuchando, digamos, a Macarena que ella directamente ha apelado y no ha tenido, digamos, una respuesta adecuada. Entonces, pero creo que hay que agotar todas las posibilidades. Sí. Todas las posibilidades, y yo igual les dejo el correo de Gabriela. Sería bueno, Sandra, sí, ella tiene muy buena voluntad, gabriela.farías@minedu.cl. Y lo pueden enviar con disculpen, lo pueden enviar con copia a mí también, por favor, para hacer el seguimiento del correo y de las respuestas. ¿Ya? Por favor. Sí, Francisco y Jonathan quieren hablar. Francisco y Jonathan. Los tres quieren hablar, ¿ya? Bien, gracias. Buenas tardes a todas y a todos los colegas que están conectados a esta reunión, que están tocando un tema bastante sensible en lo personal. Experiencias buenas y no tan buenas con el tema de la evaluación. Ya llevo varios años en el sistema. En primer lugar, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque como evaluación intervienen muchas personas que muchas veces no tienen las competencias idóneas para poder evaluar el trabajo que hace uno, en primer lugar, según lo que yo he vivido. En segundo lugar, es muy subjetivo, porque en el fondo hay un marco para la buena enseñanza que uno tiene que estudiar y preparar las clases y todo lo que explicó la colega anteriormente, que está muy bien. Pero cuando hay actores que muchas veces no toman en cuenta los contextos, no toman en cuenta todas las variables que influyen en una evaluación docente, perjudica al docente. Y uno, cuando se ve perjudicado, trata de demostrar que en realidad está haciendo una desventaja y no lo raja nadie, como dicen, porque en el fondo uno hace una apelación y esa apelación es como letra muerta, porque en el fondo no tiene ningún efecto. Y es frustrante para uno como docente, porque en el fondo a lo que aspira uno es a un poco ganarle al sistema, porque este sistema fue hecho ¿para qué? Para que los profesores no aspiráramos a más. Y como nosotros, desgraciadamente el gremio, tendemos a ser un poco egoístas, como también se dijo, y no compartir aquellas situaciones de éxito que han tenido algunos colegas que les ha ido muy bien, y que han podido superar eso con facilidad o quizás con esfuerzo, pero han podido, no comparten. Entonces se hace muy difícil quizás poder replicar esas buenas prácticas, y qué bueno que está sucediendo en algunos colegios o liceos que se están preocupando de que eso sea más abierto y masivo para todos, porque simplemente eso hace de que nosotros también crezcamos como profesionales y podamos compartir aquellos conocimientos y experiencias que hemos ido logrando en el tiempo. Aquí la profesora, no sé, en algún minuto de su presentación hablaba de los profesores célula. Nosotros acá le llamábamos los profesores isla, que eran los que le iba muy bien en la evaluación, pero que no querían compartir nada porque ellos eran los más bacanes y los mejores. Bueno, qué bien por ellos, pero mal por el resto, porque en realidad somos una comunidad, somos gente, somos todos docentes, trabajamos en lo mismo y debiéramos ser más solidarios entre nosotros. Profesor Francisco, con respecto, lo que dice usted, a mí me tocó muchos casos de profesores células. ¿Y sabe cómo tuve que actuar con ellos? De célula a célula. A lo mejor no con todos los profesores, pero me senté a hablar con ese profesor o profesora que ha sido destacado por años, como que no quiere la cosa así, ya, y le decía,
pero a ver, pero cuéntame, ¿qué es lo que haces tú que no hace el resto? Y esas pildoritas o los tips se los fui sacando y los fui integrando. Y después, sin darse cuenta, cuando te hice la presentación, le di las gracias con nombre y apellido al docente que había integrado sus conocimientos. Tuve que buscar la estrategia, no se dio cuenta, pero después cuando fue nombrado, te habría dicho, si yo nunca hice eso, pero sí en conversaciones que tenemos de carácter informal, logré obtener información de ellos, porque sobre todo de los que son destacados, para ver qué hace él, que el otro, qué deficiente tenemos nosotros para poder superarnos. Sí. Bueno, incluso, gracias colega, incluso me ha tocado presenciar lastimosamente que hasta por barra, porque este me cae bien en la comisión, lo vamos a subir al siguiente nivel, entonces es lamentable. De verdad que es cierto, que es muy lamentable. Y normalmente nos quedamos todos entre el tramo del básico y el insatisfactorio, competentes son muy pocos y destacados menos. Entonces, lamentablemente eso hace de que nosotros sigamos quizás en esta dinámica o en esta lógica que se da, y no avancemos y sigamos ahí estancados. Los DAEM poco se preocupan de hacer, pues viene, bueno, que sale insatisfactorio, tiene que hacer el PSP, pero más allá tampoco hay una preocupación de que sus docentes vayan mejorando en todos esos aspectos. Y por último, decirle a mi querido colega Luis Alfaro, que aprovecho de mandarle un saludo por allá, que cuando uno se evalúa, firma un documentito que dice que bueno, el video de la clase grabada es propiedad del CPIP y va a quedar en el CPIP, y que uno tiene derecho a una muestra hiper chica de lo que hizo, y también uno marca sin darse cuenta, y cuando se da cuenta el mismo camarógrafo muchas veces le hace la observación de que autoriza que el CPIP utilice esos videos en algunas demostraciones futuras, en charlas o en seminarios o en capacitaciones o en lo que sea. Eso sería lo que quería compartir. Gracias. Jonathan, quería decirme algo también. Buenas tardes. ¿Se escucha o no? Jonathan, está oscuro, nomás está de incógnito. Sí, se escucha. Y solo no te vemos, Sí, pero te que para- escuchamos. Ya, lo que pasa es que estoy en una sala menos oscura acá en la casa. Ahí sí. Ahí Ya. te vimos. Ahí te Ahí, digo. claro, ya. Pero buenas tardes a todos con los colegas presentes. Bueno, yo en mi evaluación docente también tengo de mala experiencia en el tema de la clase grabada. Empezando, yo trabajo en una comuna rural, bien aislado en el tema de comunicaciones, y cuando por mucho se planificó la clase grabada, va este día, lo corrían, después terminó corriéndose un mes, no iba la persona, renunció. Al final contrataron a una persona que no era competente, no tenía las competencias para grabar. Y estábamos sobre el plazo. Y nosotros mandamos una carta y dijimos que no podía ser porque ella, la señorita, no tenía las competencias. Llegó el momento, dijeron, profesor, usted se evalúa mañana a las 10 de la mañana. Tenga lista su clase, tenga todo planificado. Preparo mi clase, estoy esperando. Era las 11 de la mañana y no llegaba la señorita. Con tal que la clase empezó 2:30. Cuando ya llevaba un buen periodo ya iniciada mi clase, me hace que pare porque no estaba grabando. No estaba grabando. Me dice, vas a tener que iniciar de nuevo todo para que te quede grabado. Ya uno en la mejor disposición, pero los chicos ya estaban cansados. Proseguimos con el tema. Los chicos tenían que ir a almorzar, porque empezábamos todo de nuevo, 40 minutos, los dio más de las 2:30, con tal que era la 1 y algo, y yo seguía grabando. Ya pasó todo el tiempo, ya despedimos a los niños, fueron a almorzar, todo el tema, y era
No tenía otra opción porque estábamos fuera de plazo de entregar la clase grabada. Era el último que me grababa, el último. Y a varios colegas de mi liceo les pasó lo mismo, pero yo creo que fui el más perjudicado porque cuando me va a mostrar me dice, ¿sabes? Tengo un problema. No puedo mostrarte ni el principio ni la mitad porque si no, eso perder la grabación y tendríamos que partir todo de nuevo. Pero confía en mí, me dijo. Ahí está el problema de ser creyente. Firmé y me dijo, pero de todas maneras tú pones una sugerencia en el DAN. Yo partí al DAN, dejé mi cartita, todo el tema, explicando la situación. Ya lo que me dijo la encargada de UTP del DAN, me dijo, no se preocupe, profesor, que con esto a lo mejor no dejan la clase grabada, la dejan sin efecto. Ya me quedo más tranquilo. Nunca fue eso. Cuando llega mi resultado, lo primero que me voy a ver, la clase grabada dice insatisfactoria por problemas técnicos. Yo no soy actor. Tampoco tengo capacidades técnicas como para solucionar como que se esté grabando bien un video. Entonces, fue bien frustrante en lo personal y en lo profesional para mí porque he mandado varias cartas y eso, el 2018 fue eso. No he tenido ninguna respuesta de nadie. No, en la próxima le puede ir mejor, profesor, ustedes tienen que estar preparados. Yo ahora tengo que evaluarme este año. Yo estoy preocupado por un tema que es ajeno a mí, pues. Yo no, como le digo, no, ¿cómo voy a depender de la pericia de un camarógrafo? De su responsabilidad técnica. Está fuera ajeno a todo. Yo acepto que ya me equivoqué en la planificación, ya es problema mío. En la entrevista aparte también es problema mío. Si no presento evidencia suficiente, también es problema. Pero en la grabación, que te digan que es problema técnico, me parece que escapa a la lógica de la evaluación, po. E incluso en los procedimientos que ellos tienen, yo se los mandé detallados, mandé una carta, pero creo que ni la leyeron, porque nunca hasta ahora he recibido ninguna respuesta. Bueno, esa ha sido mi amarga experiencia con la evaluación docente del 2018. Y me asalta igual una duda, y yo creo que todos los docentes lo hacemos, lo mismo, cuando empezó el tema de la carrera docente, cuando tenían que subir los sueldos, se supone, por el desempeño, la evaluación, curiosamente bajaron todos los destacados, subieron todos los básicos, ¿cierto? Y lo demás para que lo avanzaran de tramo. Es bien curiosa la cosa, ¿eh? Les dejo esa interrogante a ustedes. Gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan, por compartir tu historia. Día quería contarnos algo también, su experiencia. ¿Aló, me escuchan? Silvia. Primero que nada, felicitar a la Vivi, súper bien, linda presentación, Vivi. Eso. Y lo otro, pucha, yo estoy súper impactada con esta experiencia o estas trágicas experiencias en este grupo, porque ha sido como un tema de catarsis acá. O sea, no es menor el tema que trabajó la Vivi, porque primero me voy a centrar en lo que ella trabajó en el complejo. O sea, es sumamente buena la estrategia que está utilizando el complejo. Yo me he evaluado 2 veces, siempre he salido competente con letra BB. No he podido subir porque no tenéis los bienios, ni los años, ni todo eso. Pero siempre me ha tocado eso en la prueba, por decir, en la prueba y en el portafolio. Y lo que nosotros hicimos es muy parecido a lo que hizo la Vivi en el complejo, pero nosotros somos 5 profesoras, 3 de primer ciclo y 2 de segundo ciclo, y 2 profesoras que ya tienen sus 12, 18 años de experiencia, otra profesora que primera vez se había evaluado y nosotros ya por segunda vez. O sea, hay una detonante aquí que a mí me hace mucho sentido en lo que expone la Vivi, que una, hay que compartir experiencia, hay que hacer un trabajo colaborativo para que le ganemos esto al portafolio. 2, que
tiene que haber un grupo sumamente desigual a ti, que no sea la misma asignatura, ya que tengamos ciclos diferentes. Y lo otro, el rango de edad también es súper importante, porque de verdad que aquí la persona que tiene más experiencia, pucha que ayuda a la persona que recién o por segunda vez hace el portafolio. Y estas 5 profesoras, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Después de clases, nuestro colegio no tiene jornada escolar completa, o sea, el colegio abre a las 8 y salimos a las 7 de la tarde. Nosotros empezamos a compartir nuestras casas, o sea, nos turnábamos cada 15 días, una hacía de anfitriona y se venían las 5 profesoras, y así nos repartíamos. Y primero, ¿qué es lo que pasaba? 1, te desconectáis del colegio con este tecito, la oncecita, y 2, te ponías a trabajar, y nosotros de verdad que salíamos 11, 12 de la noche de las casas de nuestras colegas. Y lo hacíamos cada 15 días o según la tarea que venía el portafolio, porque el portafolio, lo bueno que te da un calendario. Si yo no hubiera hecho eso las 2 veces, no hubiera tenido estos resultados, y lo otro, estaría súper colapsada porque se nos viene todo esto del segundo semestre, que yo siempre he dicho que el tema del portafolio debería ser más en abril, no debiera ser tan a finales de año. Yo creo que hay que replantear ese tipo de sentido del portafolio. Una, de lo que habían comentado ahora los colegas de, pucha, la validez de quien te revisa el portafolio. 2, a lo mejor el tiempo. ¿Por qué yo digo el segundo semestre? Porque hay personas que están con licenciatura de cuartos medios, octavos básicos. Viene lo del tema de fiestas patrias, que para nosotros es sumamente complicado. O sea, hay un montón de actividades, aniversarios de la escuela que topan con el portafolio docente. Entonces, a lo mejor hacerlo para el primer semestre donde recién empezamos, no sé. Hay que ver eso. 2, la única experiencia que nosotros hemos tenido así como muy trágica en el colegio ha sido versus la profesora Paola Prieto, que ella salió básica siendo una persona que fue destacada, y le pasó algo muy parecido con el asunto de los plagios de letra, etcétera. Ella hizo su apelación, hasta el día de hoy ella no ha tenido respuesta. O sea, yo comparto esa experiencia en nuestros colegas de que CPIP no da respuesta. Y ella, ¿qué optó? Porque nosotros lo tomamos muy positivo el portafolio, o sea, ya decimos, esto se viene, lo tenemos que hacer, y hay que llevarlo así. No es para desanimar a la maca, ¿ya? Pero es eso. Ella se lo tomó positivo y dijo, ya, soy básica, el otro año me evaluó y voy a salir mejor. O sea, ella tuvo que hacer 2 evaluaciones seguidas, así. Yo también, tuve que hacer 2 veces seguidas, porque también fui evaluada básica y después subí de mi... Claro, porque no te da la respuesta, no te da el tiempo el CPIP para así acoger tu apelación, no existe, no está eso. Y se hizo lo que dijo Sandrita, se fue a la provincial, fue al DAEM, se siguieron los conductos regulares, entonces en eso topamos, o sea, ella lo tomó positivo, le fue bien. Yo lo que quería dejar es eso, yo creo y doy fe a la fórmula que la Vivi instauró con su comunidad en el portafolio, y yo creo que el portafolio es un tema para largo, pero no sé si como gremio, como persona aquí hay que hacer mejor, hay que hacer cambios, porque ya este portafolio lleva mucho tiempo. Yo lo único que veo es que le agreguen el CPIP más cosas al portafolio. Por ejemplo, lo del trabajo colaborativo, que en un principio fue marcha blanca, si tú querías lo hacías, ahora ya viene en forma, ¿cómo se llama esto? Asignada como parte del trabajo colaborativo en el portafolio, pero yo no he visto otros cambios, o sea, se nos está pidiendo más, pero nosotros también podríamos exigir hacer algunas modificaciones que a nosotros nos dejen tranquilos con esta evaluación, porque a diferencia a lo mejor del otro colega que habló, yo estoy de acuerdo que a nosotros se nos evalúe. Cualquier funcionario público o funcionario que es competente y capaz, nosotros tenemos que demostrar que somos competentes y capaces para hacer nuestro trabajo. Yo estoy de acuerdo, así como se le evalúa a un abogado, se le evalúa a un médico, nosotros también tenemos que tener ese derecho de que yo sí soy buena, ¿ya? Y yo creo que todos los que estamos acá interesados con el tema, yo creo que somos buenos.
yo estoy de acuerdo a lo mejor cambiar eso, modificar nuestro tipo de evaluaciones. Nosotros, imagínense, una evaluación dual, tenemos una prueba y tenemos un portafolio, a lo mejor tener un portafolio, a que le agreguen más cosas, o una prueba, no sé, pero la idea es que tampoco recargar al profesor, y hay que hacer modificaciones, si estamos en los tiempos ahora de la era digital, y lo que a mí me preocupa, yo me evalúo el próximo año, yo me evalué el 2017, a mí me preocupa que el próximo año sigamos con esto de la pandemia, y cómo nos vamos a grabar por clases Zoom, cómo va a ser nueva evaluación, porque yo creo que vamos a tener que replantearnos una nueva evaluación, o vamos a seguir pateando el portafolio hasta que volvamos a la normalidad de clases presenciales. Yo creo que crean esa interrogante en el tema del portafolio. Y eso, pues no sé si habrá sido un aporte en lo que dije, pero ahí lo dejo, como dijo mi colega. Muchas gracias, Lía. Por supuesto, todos los comentarios de todos los que quieran compartir sus experiencias son un aporte. Acá en el chat el profesor Adrián Ortiz hace una pregunta. ¿Cómo enfrentan las dificultades del aprendizaje de los estudiantes PIE en la clase grabada? Ellos necesitan tiempo para interiorizar el aprendizaje. ¿Han hablado del tema en el equipo y si toman medidas frente a eso? Sí, cuando nosotros trabajamos esto de comunidades, también aquí fueron fundamentales las profesoras de integración. Ellas nos daban también lineamientos o tips de lo que teníamos que considerar. Incluso daban ejemplos de una niña que tiene discapacidad visual, tiene solamente un 20%. Por lo tanto, a eso es lo que me refería cuando nosotros teníamos que hacer clases para la diversidad existente en el aula. Tener estrategias para aquellos niños que tienen dificultades, no solo para la generalidad. Y también para ese niño que es superior al resto cognitivamente, lo demuestra con su evaluación, al menos en algunas asignaturas. Pero sí, en el trabajo que hicimos, las educadoras diferenciales dieron cómo se podían trabajar las diferencias existentes en el aula. Eso está registrado en un documento. El material, todo esto, solamente el PowerPoint es un poquito de lo que trabajamos, pero por ejemplo está el documento en extenso de cómo se trabaja al inicio, el desarrollo y el cierre entre básica, en media, y también con el apoyo de las educadoras diferenciales. Por lo tanto, yo, Barbarita, no tengo problema de entregar ese material y ustedes lo hacen llegar al resto, en donde también se trabaja la diversidad existente en el aula, los videos, y también esos profesores que fueron, se les grabó el inicio, el desarrollo de las clases. Gracias, Vivi. Sí, yo creo que ahí el que solicite o alguien nos pida esa información, podemos hacérsela llegar. Hay una mano levantada. Carlos quiere hacer una consulta o contar alguna experiencia. Carlos, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, hola, buenas tardes. Primero felicitar a la Vivi por la exposición que realizó y solamente decir algunas cosas que tienen que ver con el trabajo, con la evaluación docente. Primero, decir que la colaboración generalmente no está inserta en el chip de nosotros. Nos cuesta mucho trabajar colaborativamente. Generalmente tratamos de hacer un trabajo en equipo y eso no es trabajar colaborativamente. Es algo que hay que ir perfeccionando en el tiempo para llegar a ser una comunidad de aprendizaje el punto más alto del nivel, y cuesta. No es simple el trabajo para llegar a ser una comunidad de aprendizaje. Estamos en vías de eso, estamos en pañales, empezando a trabajar en función de generar eso. Pero con respecto a la evaluación docente, primero comentarles que por algo está la carrera docente, en la cual para encasillar a los docentes solamente se toman
el actuar del profesor, porque las evaluaciones tienen que ser objetivas. Entonces, la autoevaluación no era objetiva, la evaluación de tercero no era objetiva, la evaluación par generalmente tampoco era objetiva. Entonces, ellos encasillan solamente con la prueba de conocimiento, que es lo que están diciendo para subir de nivel, porque la evaluación docente no te sube de nivel. La evaluación docente te deja encasillado si tú eres destacado, competente, básico, insatisfactorio, pero no te lleva, no tiene otra repercusión, sí el encasillamiento con la profesión docente, en la cual tú puedes llegar a ser experto 2, experto 1, avanzado, básico, inicial. Y en ese encasillamiento, que es lo que yo me quiero referir, solamente toman lo objetivo. Y lo objetivo es el portafolio, y dentro del portafolio está la planificación de la enseñanza y la clase grabada, para evitar todo este tipo de suspicacia. El CPIP en ese sentido se cierra. Yo conozco varios colegas que han apelado al portafolio y a los que le han recibido la respuesta sigue siendo la misma, es decir, no ha variado en nada. Entonces, eso es algo que el CPP tiene que modificar, porque todos tenemos, así como nuestros estudiantes, todos tenemos derecho a conocer cuál es nuestro producto final y a conversarlo, a dialogarlo, porque la retroalimentación que llega, si bien es técnica, a veces cometen, como decía Macarena en algún momento, son copias, son como muy parecidas. Entonces también nosotros necesitamos en algún momento que esa sea realmente retroalimentación. Y la retroalimentación va de ambos lados, no solamente del profesor hacia el alumno, porque digamos decir, es decir, esa es una conversación que tiene que darse para que uno se dé cuenta y tome conciencia de la falencia que está teniendo. Pero sí hay una cosa clara, que la colaboración es lo que nos va a llevar al mejor aprendizaje de nuestros estudiantes, al desarrollo de sus habilidades y a las actitudes. Solamente la colaboración. Eso es lo que quería opinar. Yo estoy de acuerdo con con Carlos, en la colaboración y la generación de tiempos también, colega, que se les da, que pueden dar los directores o los encargados técnicos a los colegas para poder realizar esta función. Yo creo que por ahí va también. Los tiempos que se generen para que los colegas podamos tener una conversación de par a par, una conversación liviana, una conversación donde podamos sacar lo mejor del otro, donde podamos contar nuestras experiencias, donde nos podamos abrir sinceramente. Yo creo que eso es una comunidad de aprendizaje, y una comunidad de aprendizaje que funcione tiene que tener eso, tiene que tener buenos líderes, tiene que tener buenos tiempos, buenos momentos de expresarse. Y otra cosa, antes que se me olvide, que se me pasó, no hay que, a ver, cuando uno empieza a discriminar inmediatamente, cuando empieza a hablar de cómo lo hacen con los niños PIE. Todos los niños son PIE, todos somos PIE, todos tenemos necesidades educativas especiales. Y todos los profes somos medios PIE. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es la planificación universal. Por eso uno tiene que preocuparse de todos los estudiantes. Y eso no buena, Carlos, buena, Carlito. Muchas cosas, no solamente preocuparse de actividades diferenciadas, sino que tiene que ver con cada uno de los estudiantes. Y a veces nosotros separamos mucho entre los alumnos PIE y los que no son PIE, porque estamos acostumbrados, y me incluyo, porque para mí también fue un cambio de chip, el hecho de no planificar para la generalidad. Y entonces uno planificaba para la generalidad y ahí después iba viendo casos puntuales. Uno tiene que planificar para todos los estudiantes, porque todos los estudiantes pueden aprender.
Y eso está más que demostrado, no todos pueden aprender. Entonces a veces hay que cambiar también esa concepción de separarlo entre uno y otros, y sino que ver por cada uno. Eso. Muchas gracias. Francis, ¿también desea opinar? Sí, bueno, en estos momentos me gustaría entregar una mirada desde la evaluación de terceros, ¿ya? En este caso, yo creo que un factor muy relevante tiene que ver con la mirada de los líderes. Sí, antes que nada quiero felicitar a Viviana. Ella tiene una característica muy especial, que es ser muy curiosa, muy curiosa. Me ha tocado la oportunidad de conocerla en la participación de la feria científica. Por lo tanto, es una característica que la destaca bastante. Yo voy a comentar la experiencia que vivimos nosotros. Dice la mamá si lo viene a buscar. Sí. Ya, que vivimos nosotros en nuestro establecimiento educacional. ¿Ya? Nosotros tenemos la siguiente mirada: ponernos en primer lugar en ser empáticos, ¿ya? Ponernos en el lugar del profesor. Entonces, desde allí nosotros partimos. Y partimos desde el inicio del año escolar trabajando con ellos. ¿Cómo? Nos llegan los resultados de la evaluación docente. Vemos los criterios, los indicadores que están descendidos, y de acuerdo a los indicadores que están descendidos, se comienza a realizar un trabajo. Gestionar los espacios para que los docentes puedan realizar su evaluación. Tenemos profesores que son mentores, que también se ofrecen para ayudar a sus pares, colaborar entre sí. Sí, la estrategia que implementó Viviana, cabe destacar que es muy relevante, que me gustaría que quizás nosotros poderla instalar también, porque la encuentro muy novedosa. Contribuye a realizar un trabajo colaborativo con la totalidad de los docentes que se va a evaluar en un año determinado. Como les comentaba, nosotros compartimos aquellos indicadores que están descendidos con nuestros profesores, hacemos un análisis de ellos, vemos los resultados, los porcentajes y todo. Luego, nuestras pautas de evaluación están muy, digamos, no de evaluación, porque suena el acompañamiento que hacemos durante todo el año, tiene mucha relación con estos indicadores que están descendidos, para poder ir potenciando, ¿cierto?, y ayudar a nuestros profesores. Bueno, no quería mencionar, pero en mi establecimiento, yo soy jefa técnica del establecimiento educacional, tenemos una matrícula de 447, soy la única persona que tiene que trabajar en el área de evaluación y currículo. Entonces, se nos ha hecho muy difícil conformar un equipo técnico que pudiese estar apoyando permanentemente, así que lo hacemos el equipo completo, el equipo directivo, que está formado por la coordinadora PI, el encargado de convivencia, quien habla, el director y subdirector e inspector general. Entonces, entre todos hacemos ese acompañamiento, pero tenemos focos específicos con los cuales nosotros consideramos para ir haciendo este acompañamiento. Luego, cuando viene el momento de emitir esa evaluación que realiza el director y el jefe de UTP, nosotros le entregamos al docente la pauta. Y con ella, lo que nos interesa a nosotros es potenciar ese diálogo pedagógico que se pueda y fomentar la reflexión pedagógica que se da en esa instancia, en el momento en que nos reunimos con el profesor. Para nosotros eso es lo valioso. No que salga incompetente, no, eso no nos interesa la reflexión que se da en ese momento en que estamos haciendo ese análisis de esa pauta, ¿ya? Entonces, y me gustaría aportar con lo siguiente, en estos momentos. Viviana mencionó que los conceptos siempre se están cambiando. Hay aspectos, ¿ya?, que mide el Ministerio de Educación en esta evaluación docente,
Y en estos momentos se está yendo más al detalle. Ahora salieron nuevos estándares indicativos de desempeño, y en esos nuevos estándares indicativos de desempeño, en el apoyo al estudiante, en gestión curricular, aparece justamente otros indicadores que son más detallados y que apuntan al desarrollo docente, pero de la clase misma, ya sea del inicio, el desarrollo o el cierre. Entonces, ya están cambiando los criterios para este año. Nosotros como establecimiento ya, nuestra mirada está focalizada en esos aspectos. Ahora, con este tiempo remoto, trabajamos también con ADECO. El equipo docente está trabajando con ADECO y en conjunto con los docentes pudimos elaborar aquellos indicadores que se pueden considerar en un inicio a través de clases MIP y en aquellos aspectos que se tienen que considerar en los cierres, ¿cierto? Cuando el profesor ya realiza o termina o retroalimenta una guía, en los cierres, por ejemplo, a través de clases MIP. Entonces siempre la mirada está en apoyar al docente, ponernos en el lugar. Por eso que yo considero que es muy relevante la mirada que tienen, en este caso, director, su equipo, y el ser un facilitador para los docentes en estos momentos. Esa es la mirada desde nuestra escuela y es lo que yo podría compartir desde acá. Si alguien quiere estos nuevos estándares, ningún problema, a través de Viviana quizás compartirlo, donde yo ya estaba pensando en hacer un vaciado de aquellos indicadores. ¿Por qué? Porque ya se está hilando más detallado y con una mirada específica en ciertos aspectos de la sala de clase. Como por ejemplo, si el profesor realiza analogía, si el profesor modela, ¿cierto?, la clase. Es decir, vienen aspectos muy detallados. Si hay bastante metacognición, entonces el tipo de preguntas que está haciendo constantemente, si hay guía mediación, etc. Entonces, con eso podría aportar desde lo que está haciendo mi establecimiento educacional. Igual me asombré mucho cuando al comienzo veía que se mencionaba mucho negativismo con respecto a la evaluación. Bueno, yo pienso que depende de la mirada que tienen los líderes en estos momentos y de quienes trabajan con los profesores. La mirada nuestra es otorgarle todos los espacios posibles al profesor, fomentar el trabajo colaborativo, promover las confianzas. Estamos trabajando en estos momentos con el tema de potenciar las culturas, porque sabemos que también al interior de los establecimientos hay un tema cultural. Y el compartir mi experiencia con el otro y aprender del otro y aprender del error son digamos, conceptos que quizás nuestra cultura no lo tiene asimilado. Valorar el trabajo que el otro hace, saber que el otro también está aportando, es muy significativo. El apoyo incondicional a los profesores, nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Y felicitar a Viviana porque me encantó la estrategia de las comunidades de aprendizaje. Me gustaría proponérsela a mi director y poder quizás en un año normal comenzar. En estos momentos nosotros estamos trabajando ADECO justamente con la estrategia del club de video para compartir experiencia a través de múltiples estrategias que están aplicando nuestros profesores en estos momentos, porque les damos plena autonomía para que busquen y podamos atender en contextos de pandemia y de dificultad en cuanto al acceso a la internet y a las tecnologías. Pero nuestros profesores se la han ingeniado de tal manera que sí, dentro de las dificultades, están entregándole a los estudiantes, estamos trabajando para ellos, porque el foco siempre deben ser los estudiantes y atender sus necesidades. Y a partir de allí, ver en qué medida nosotros podemos mejorar nuestras prácticas, tanto directivas como, ¿cierto?, del docente dentro de la sala de clase. Eso. Disculpen, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Hola, yo soy Carola Cáceres. Tengo el gusto de conocer a Viviana Bravo hace 10 años ya, Vivi, ¿cierto? de ser compañera de ese establecimiento que ahora he nombrado Complejo Educacional Maule. Mi experiencia son 3 evaluaciones docentes ya, en donde lo digo abiertamente, competente las 3, pero claramente, como han dicho los compañeros, y que algunos han dicho también que ha sido como bien
la mirada bien negativa, pero los que vivimos el proceso de evaluación docente sabemos lo complejo que es. Desde la emocionalidad, desde la práctica, de los distintos roles que nosotros debemos cumplir, de las distintas tareas que tenemos que hacer, no es fácil. Entonces, nosotros a pesar de todas las dificultades salimos adelante. Y el trabajo que se generó en base a lo que creó Viviana fue súper bueno, realmente bueno. Yo el 2018 tuve que evaluarme, fue la última vez que me evalué, y claramente, yo lo digo, me sirvió mucho. Porque el solo hecho de sentarnos a conversar sirve realmente en la práctica. Así que yo lo viví, o sea, no queda solamente la presentación que puso Viviana ahí en el CPPT, realmente sirve. Y el tema de sentirse acompañado, como dice la profesora UTP recién, es súper importante. El sentirnos que somos iguales todos y que no nos tenemos que encasillar, ella es destacada, ella es competente. No somos eso, nosotros somos mucho más que eso. Entonces, obviamente nosotros somos de vocación, somos profesores que nos gusta lo que hacemos y tenemos que seguir en este camino. Y obviamente tener la flexibilidad, la apertura al cambio, porque ahora en este año hemos tenido la instancia para reflexionar y analizar mucho todo lo que está pasando, cómo hemos tenido que reestructurar, volver como a nacer, porque estamos viviendo situaciones muy, muy nuevas. Y yo me pongo en el lugar de los profesores que oficialmente han tenido este año tenían que evaluarse, y ha sido tremendo, porque han estado en la interrogante, ¿lo voy a tener que hacer? ¿No lo voy a tener que hacer? Es súper complejo emocionalmente. A mí también me pasó en la segunda evaluación que no llegaba el camarógrafo porque está en un taco en un puente de ahí de Maule. 2 horas esperándolo. ¿Qué pasa con el sentir mío? Entonces son muchas cosas que se conjugan. Y que gracias al apoyo, del trabajo en grupo, de la colaboración, eso se baja un poquito, todo ese estrés, todo lo que nos afecta y salimos adelante a pesar de todo. Así es que yo por último, Vivi, te vuelvo a decir, te agradezco mucho tu aporte y bueno, tú sabes. Así que gracias por escucharme. Muchas gracias, Carola. Agradecemos tu aporte y también a Francis. Ahora, ya para ir cerrando, Viviana, quisiera hacerte una consulta. Quisiera que nos comentes, bueno, en relación a los comentarios de la mayoría de las personas, ¿cierto?, que han aportado en relación al apoyo al docente y el tema de la colaboración, ¿cierto?, que es muy importante. Nos gustaría que nos contaras quién te acompaña hoy día en esta presentación y qué tan importante ha sido para desarrollar la experiencia que nos trajiste el contar con el apoyo de estas personas. Hoy aquí tengo personas muy importantes, partiendo por mi hermana. Yo les dije que nos parecíamos un poco. La familia es fundamental, porque cuando uno le dan los turururos, cuando no quiere hacer las cosas y ahí tienes tu contención. Uno aprende de muchas personas siempre. El Jonathan, entre juego y juego en las clases de ISEC, la Lía Galeana. A Claudio también lo recuerdo. Claudio fuimos compañeros en la universidad y recuerdo su rostro. Entonces, Francis también ha sido fundamental porque la conozco hace años. Todas las personas que aquí están presentes han jugado un rol súper importante en todo este proceso de trabajo y en lo personal. Jennifer también es psicóloga. Hay un equipo del Numpay, donde está mi hermana, está mi amiga Carola Cáceres, también, Francis, que es de Cureto. Entonces está el equipo directivo, que también es fundamental la compañía de ellos para el trabajo que se va a realizar o que se realiza. Solange, trabajamos hace muchos años juntos, Solange Faúndez.
pero de una u otra manera todos han aportado en este proceso de crecimiento profesional y personal. La Barbarita, Carla, han sido fundamentales en generar esta humilde profesora que también tiene hartas cosas de ISEC. ISEC nos armó bastante de estrategias para trabajar con los estudiantes. Entonces, todos de alguna manera han aportado en este proceso de crecimiento personal y profesional, desde distintas perspectivas. Entonces, y la señora Sandra, nada que decir, Sandra siempre ha estado ahí en nuestras ferias científicas, ella llega puntual, para nosotros es fundamental que llegue ella, don Oscar también llega, siempre se ha comprometido con nosotros, desde la primera feria científica que realizamos. Entonces, yo agradezco la presencia de todas de las personas que están aquí, que han sido claves en todo lo que yo he logrado aprender de esta experiencia y el aprendizaje que he tomado de cada uno de ellos. Ahí Luis también lo ubico, también de los cursos. Así que le agradezco los aportes, los que hablaron. Francis, nada que decir. Me encanta, siempre le he dicho a Francis que me encanta su mirada como jefa de UTT, así, siempre colocando lo importante que son los profesores. Yo a veces la escuchaba, los detalles que tenía con sus docentes y era impresionante, impresionante. Entonces eso yo creo que a veces nos falta ser más, si bien somos profesionales, pero primero somos personas. Y cuando alguien se preocupa de nosotros como personas, lo que sentimos, sobre todo ahora en estos momentos de pandemia, eso se agradece más que te estén enseñando cosas. La parte valórica queda más en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que muchas gracias a todos los presentes. Gracias a ti. Vivi. Gracias a ti, Vivi. Un lindo mensaje, real, así tan honesto, y me encanta escucharte. Te felicito, realmente. Llegar al corazón, creo que ahí uno llega completamente a la persona y por consecuencia el profesional. Así que un abrazo y qué bueno, porque se siente que el trabajo no es individual. Fíjense, la fuerza de sentirse acompañada y que estamos como en la misma sintonía. Y en el fondo, ¿qué es? Es el amor a los niños, ¿no? La vocación de profesor, creo que es tan importante, de profesora, ¿no? Un abrazo a todos, y a cada una de las personas que tú mencionaste, iniciando, digamos, ese abrazo hacia tu persona, hacia tu energía que tienes. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación, por contarnos tu experiencia. Ahora bien, se abre la palabra para algún aporte final al trabajo de Viviana o a la temática que surgió acá en esta reunión. ¿Yo quiero decir algo? Bueno, ¿puedo decir algo? La Luz también quiere. Luz, di tú primero. Para que después no sé si Sí, mire. Bueno, primero felicitar a los profesores que están aquí presentes, el esfuerzo, ¿cierto?, de querer compartir su experiencia. Y interesante el tema que se planteó hoy día, donde es muy fuerte el tema del trabajo colaborativo. Y escuchando yo las inquietudes, traté de conectarme aquí yo con la gente del CPIP, y por ahí yo les escribí que los profesores pueden conversar y mandarle un correo a Magdalena Casanova, que es la encargada de Docentes Más, para que le haga las consultas. Y conversando con don Rodrigo Gómez, que es el encargado de CPIP regional, él me decía que es complicado conseguir los videos por el hecho de que son entes externos, universidades, los que hacen la evaluación docente. Pero que de todas maneras le escribieran a Magdalena y que si necesitan más apoyo en relación a cómo es la evaluación docente, temáticas específicas que quieran, pueden escribir a rodrigo.gómez y lo invitamos a una de nuestras reuniones acá y él está dispuesto a exponer temáticas del CPIP. Eso.
Muchas gracias, Luz. En el chat está también esta información que acaba de entregar Luz para los que quieran revisarla. Bárbara, te escuchamos. Yo quería agradecer a Viviana, pues cuando la conocí en la tercera corte, ella es súper responsable en su grupo, justo estaba al lado de la mesa que trabajábamos nosotros como equipo con Carla y con los que estábamos, y siempre en el café, ya decía salir al café y la Viviana, Barbarita, ¿qué es esto? Barbarita, Barbarita, Barbarita y todo. Y me estaba acordando de ella porque, claro, ahora con esta presentación me decía, Bárbara, mira, te voy a mandar esto para revisarlo, Bárbara, te voy a mandar esto para revisarlo. Y yo decía, Vivi, está bien, mira, estos aportes, estas acotaciones. O sea, yo le hice mínimas acotaciones porque ella es la especialista y la que estaba presentando el tema, algunos de formato, cosas que podía orientarla. Pero ella siempre responsable, trabajando también en el curso de profundización, también siempre preocupada, anotando, detallando. Entonces, ha sido una de las profesoras que ha permanecido en el trabajo con nosotros, el trabajo sistemático, que ha adaptado y ha adoptado la metodología para trabajar tanto en su establecimiento, incorporarla también a los otros profesores. Si bien el trabajo a veces no ha sido fácil por cambio de directivos, que a veces cuesta el equipo cuando cambian los equipos docentes, uno ya tiene como formado algo con un equipo que le hemos conocido con varios, a veces con cambio de directivo, pero ella no ha permanecido en el trabajo, ella ha permanecido fortaleciendo a estos otros profesores y sigue trabajando. Feria que ella se presenta, o sea, feria que se ofrece, ella se presenta y va a trabajar. Si nosotros necesitamos algún trabajo, Vivi, necesitamos para un congreso esto, aquí estoy, igual que Lía, igual que Jonathan, y muchos de los otros profesores que podemos ir mencionando, los de corte rural, que es nuestra corte actual que estamos trabajando con ellos. Ojalá copiar esta disponibilidad de ellos y este trabajo y este profesionalismo, el compromiso, son palabras enormes y una lista enorme de palabras que los puedo describir a varios de los que hemos trabajado durante el curso. Y quiero cerrar agradeciéndote, Vivi, por tu disponibilidad, por tu trabajo, por todo lo que entregaste, que yo creo que fue aporte y nos hizo reflexionar tanto a todos los profesores, porque en este tiempo, como yo siempre les digo, aprovechemos esta instancia remota para reflexionar y compartir. O sea, esto es una comunidad. Ahora hicimos una comunidad en torno a una temática, y Viviana, y trabajamos en torno a esta temática, entonces conversemos. Hay pocas instancias durante el año, varias personas, por ejemplo, el mismo Lía me decía, yo tengo 44 horas, yo no podría haber hecho esto si estuviera en clase. Aprovechémosla ahora, aprovechemos esta instancia, retroalimentémonos de las otras personas. Una cosa que me quedó muy marcada es la experiencia. Yo siempre he sido súper agradecida cuando trabajaba desde el 2007 que egresé, y lo que más cuando las profesoras adultas, la experiencia que te entregan ellas, ellas tienen muchas más horas de camino, de training, como se pueda decir, o algo. Entonces aprovechar esta experiencia de ellas, aprovecharla, escucharla, ¿qué le ha servido? ¿Qué estrategia sí o no? Y a veces nosotros mismos tenemos la misma estrategia y no nos sirve para el mismo séptimo o para el mismo sexto, pero sí, en ese punto que dijo también Viviana, contextualizarlo. O sea, nosotros como docentes conocemos a nuestros alumnos y somos los indicados para contextualizarnos. Nadie más nos puede decir cómo contextualizar en las clases, cómo trabajarnos. O sea, nosotros somos los capacitados para eso. Otra cosa, esto de comunidad de aprendizaje que Viviana trabaja, que se genera esta articulación entre los docentes. O sea, esto es súper importante para el trabajo, producto de esta comunidad de este aprendizaje, de esta articulación con los diferentes subsectores, o lo que le dio la oportunidad a Viviana para integrarse a otras clases, no solo de ciencia, porque en el colegio de Viviana es solamente la profesora de ciencia, o me equivoco, a lo mejor de primer ciclo alguien. Pero no hay más que pueda hacer, yo decía, el equipo de ciencia que yo pueda hacer, no sé, o a lo mejor ya con el profesor de física, el químico, biología, a lo mejor el equipo de ciencia, sino que articularlo con otros subsectores. Esto de comunidad de aprendizaje cuesta, porque no todos están abiertos. Lo que nos ha pasado a nosotros desde el 2015, que empezamos con esta formación de docentes, la formación de comunidad de aprendizaje, tanto nos ha costado de parte de los directivos darle los espacios a los docentes para generar su comunidad de aprendizaje, y a los docentes abrirse a escuchar a los otros docentes. ¿Para qué? Para hacer un trabajo en conjunto todos, no escucharlos y aprender del resto, y aprender, yo les decía a veces, de nuestros errores, porque no somos perfectos, y puede ser que mi clase no fue la perfecta, que la tuya tampoco fue la perfecta, pero hagamos entre los dos una mejor.
Y eso yo creo que eso en las comunidades a veces nos falta ese profesor célula que a lo mejor no quiere compartir, mira, esto me resulta, esta estrategia me resulta bien, pero compartámosla, a lo mejor a mí no me va a resultar esa misma estrategia, pero yo sí la puedo adaptar para mi realidad, para mi personalidad, para mis alumnos, para mi contexto. Yo creo que a seguir trabajando, profesores, sé que a veces nos ha tocado duro varias cosas y las clases grabadas y distintas circunstancias, pero yo creo que somos los más indicados para siempre como sacar adelante la educación, que somos los formadores de todos los profesionales, o sea, hasta el mismo presidente es un profesor, o sea, somos nosotros, somos la base, somos el pilar. Gracias, Vivi.